Hola, apreciado público. Gracias por su audiencia. Hoy una entrega más de el prestigioso programa Políticas Públicas, una producción del doctor Andrés Enrique, una colaboración del ingeniero industrial Ricardo Bolívar Santilel Beliar y el doctor Julio Enrique Castro Otto. En ese énfasis queremos traer una proyección en un marco de desarrollo económico y financiero. Sabemos que el desarrollo económico y financiero es importante para la satisfacción de todas las necesidades, para poder subir las escaleras del éxito, la seguridad y la felicidad. Hay que tener cierto equilibrio en el manejo de los temas financieros. Los temas financieros están asociado directamente con un sector que es el sector empresarial de producción de energía. Entonces, en este sentido, tenemos al empresario Tony Domingo Reyes Vázquez, empresario del sector de la generación fotovoltaica, y vamos a estar hablando precisamente, analizando el tema de cómo se construye y se desarrolla una generación de energía fotovoltaica, que es tan importante, dado que tenemos que tener la diversidad en el plano del suministro, y en ese sentido vamos a dejar que el propio empresario nos enfatice los elementos importantes en el desarrollo de esa pregunta. Adelante. Gracias, doctor, por la invitación. Buenas tardes, público querido. Ese es un tema muy interesante. Ciertamente, como usted acaba de señalar, el desarrollo de los países está asociado directamente con la producción de energía. Y la energía fotovoltaica en nuestro país es un bien que tenemos gracias a que estamos en el mismo trayecto del sol. El proceso de desarrollo de una planta solar o la generación solar es un proceso que está bien conocido, bien estudiado y bien documentado en las instituciones públicas dominicanas. Para este tipo de estudio de proyectos se encarga la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana y tiene un procedimiento donde los interesados que califiquen solicitan a esta institución en primera instancia una concesión provisional que sirve, cuando se obtiene, para hacer los estudios, análisis y prospecciones sobre el recurso solar en un lugar o una parcela donde se piensa hacer ese desarrollo. Lo primero que se debe tener necesariamente es un terreno donde se pueda desarrollar el proyecto. Ese terreno, esa ubicación, una persona con calidades, un técnico experimentado, debe primero evaluarla y decirle al interesado si tiene condiciones favorables. Cuando ya se sabe que tiene condiciones favorables, empieza a hacer algunos estudios preliminares para no gastar tiempo y recursos. Si esos estudios preliminares, que se pueden hacer desde una computadora con algunos software de aplicación que existen en el mercado, le dice que sí, que la energía en ese sitio es favorable, entonces estructura un anteproyecto, una recopilación de información básica, ingeniería básica, elabora el proyecto, lo lleva a la CNE y entonces somete esa solicitud. La CNE hace una evaluación de ese expediente y cuando han agotado el procedimiento de revisión de la información, han revisado si la empresa que está solicitando ese permiso cuenta con los recursos para desarrollar el proyecto, hacer los estudios de lugar, entonces se le concede la concesión provisional. ¿Tiene alguna pregunta usted sobre el proceso? Claro, porque el tema de nosotros es cómo se construye precisamente
la planta. La planta. Bien, después que usted tiene la concesión provisional, que la CNE le ha calificado para que haga los estudios necesarios, usted debe hacer estudios de inyección a red, que es un estudio que se hace para saber si la capacidad de energía eléctrica que usted va a producir con esos paneles puede conectarse al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Tiene que hacer un estudio ambiental para saber cómo usted va a perturbar el ambiente con ese proyecto. Debe hacer un plan de manejo, debe asegurarse que el impacto ambiental será mínimo para no perturbar el ambiente donde se va a construir el proyecto y que no va a afectar a las comunidades aledañas de una manera muy negativa. Entonces, cuando se hacen estos estudios, se hacen los diseños de la planta, del parque, se hace el diseño de la subestación para la interconexión con el CENI, se hace el diseño de la línea de transmisión que va a conectar la subestación con el CENI y el parque. Entonces, cuando todo eso está revisado y se le da un visto bueno, se le concede la concesión definitiva. En esa concesión definitiva lo habilita para que usted pueda ser tomado en cuenta como un agente del mercado eléctrico mayorista. Como agente del mercado eléctrico mayorista, entonces usted puede negociar contratos de compraventa de energía, que es la llave principal para hacer cualquier proyecto de generación, puesto que con este contrato de compraventa de energía, si lo hace con el Estado Dominicano, es el famoso PPA, Power Purchase Agreement, usted tiene la capacidad de financiar el proyecto. Si lo hace con consumidores locales, que también son agentes del mercado eléctrico mayorista, ese contrato también le da capacidad para financiar el proyecto. Hasta el 2023, en este país, era muy común que una vez teniendo la concesión definitiva, buscara PPA con el gobierno dominicano. Ahora, después del 2023, el gobierno anunció que se van a hacer licitaciones. Este año ha salido la primera licitación, se lanzó el año pasado, en 2025, y de 600 megavatios que se licitaron, solamente se van a colocar unos 325 megavatios. Y las empresas que ganaron son las que van a tener PPA con el Estado. Ya esas empresas que saben que tienen un PPA, que es un acuerdo de compraventa de energía, más los fondos que tienen propios para hacer la construcción del proyecto, comienzan a hacer contratos con EPCistas o empresas de ingeniería que son calificadas para este tipo de obras, infraestructuras eléctricas, y empiezan la construcción. Limpian el terreno, preparan las plataformas, preparan las estructuras, se instalan los paneles, se empieza la construcción de la subestación de alta tensión, se hace la construcción de la línea de transmisión y entonces cuando ya está completa la obra en conjunto y mientras está terminando la instalación, se hacen unos procesos que se llaman interconexión provisional de la obra eléctrica combinada. Es un proceso que se hace con la Superintendencia de Electricidad, donde se hacen pruebas a los equipos, pruebas operativas, primero pruebas que son en vacío, luego se hacen pruebas operativas y por último, cuando está todo confirmado, se deja la planta interconectada y empieza a producir energía y a conectarse al CENI, sirviendo una cantidad pequeña de energía hasta que por fin se le dan todos los avales de que la planta está en condiciones de seguir conectada al CENI y producir a máxima capacidad. Entonces toma control el Centro de Control de Energía de la planta, del activo, para su programación diaria en el sistema. Es sumamente interesante lo que tú acabas de plantear. Hablemos un poco de un elemento que siempre está involucrado, que es la prefactibilidad. Por ejemplo, tú presides una empresa que coordina con las demás suplidoras
y hay una cierta competencia que a veces tiene lo que es el impacto financiero, que es la que más tiene recursos, entonces esa es la que más puede acceder a la prefactibilidad, a la viabilidad del proceso de la producción. La prefactibilidad del proyecto es en la parte inicial que se hace. Algunos empresarios que tienen ya la experiencia, lo que hacen es que contratan empresas de ingeniería como la mía, y antes de empezar a gastar muchos recursos, empiezan a hacer algunos estudios preliminares. Hacen un estudio de opinión medioambiental, un estudio de opinión hidrológico, hacen estudios de opinión de inyección a red, hacen un grupo de pequeños estudios que le va diciendo a través de los ojos de un profesional o de una empresa con profesionales certificados si vale la pena seguir dedicando recursos o si por el contrario hay que ir cambiando algunas de las pretensiones que se tenían inicialmente del proyecto. Otras empresas que son un poco más agresivas dicen, bueno, mira, como yo lo que voy a hacer es la solicitud de una concesión provisional, yo prefiero ir de inmediato a la CNE, hacer la solicitud de esta concesión y entonces, si me la dan o cuando me la den, hacer los estudios básicos antes de hacer los estudios finales. Ese tipo de decisión es una decisión estratégica que depende mucho de los fondos disponibles para hacer los proyectos. Si tú tienes muchos fondos disponibles para hacer gastos y eres un empresario agresivo, pues seguramente tú te irás por el riesgo más alto. Si tú eres una persona un poco comedida y no tienes recursos para despilfarrar y tienes que dar cuenta de cómo usaste los recursos, pues seguramente vas a hacer uso de la racionalidad, vas a buscar pequeños estudios de opinión primero y vas a ir construyendo tu proyecto de una manera que cada paso te dé más certeza de que lo que tú estás haciendo va a tener un final feliz. Entonces, ciertamente el que tiene más recursos tiene la ventaja porque es capaz de poner más recursos en estudiar mejor qué va a hacer. Pero aparecen algunos empresarios un poco atrevidos que dicen, bueno, yo quiero participar de este pequeño pastel, como no tengo suficientes recursos, entonces me la juego un poco y hago algunos actos que son un poco arriesgados, pero que también pueden funcionar. ¿Quién está bien, quién está mal? No me atrevo a decirlo, pero sí puedo decir que es un asunto de estrategia y de negocio. Si tú tienes recursos, puedes gastar, pues entonces te arriesgas menos y gasta para tener certeza. Si no tienes muchos recursos, entonces no tienes de otro, tienes que arriesgarte más. Y entonces tomas decisiones que pueden luego no ser convenientes económicamente hablando. Tony, defiende tu propuesta a partir de los informes de la evidencia que se está presentando actualmente en el parque y en el sector empresarial de generación de energía y la necesidad de adecuar los elementos de costo-beneficio, costo-efectividad. Defiende tu proyecto como si fuera una disertación en la tesis. Vamos a ver. Bueno, en República Dominicana, que es un país en vía de desarrollo o en proceso de desarrollo, hacer inversiones en el sector energético es una buena idea, es un buen negocio, puesto que la demanda de energía en nuestro país cada año crece. Aproximadamente 400 megavatios cada 4 años. La planta de energía 2000, que está instalada en la parte noroeste de la isla, Montecristi, es una planta de 430 megavatios. Quiere decir que en los próximos 4 años, si no se instala una capacidad igual o similar a la que se instaló en esa planta, habrá un déficit igual al que esa planta produce para el país. Entonces, lo más conveniente sería que los empresarios pudieran iniciar construcción de proyectos de esta naturaleza y estar preparados para cuando venga la demanda.
Claro, otra parte de la población entiende que en vez de ser el gobierno, de ser los empresarios, debería ser el gobierno que haga este tipo de inversiones. Sin embargo, el sector eléctrico es un mercado privado y como mercado privado tiene una gran potencial de oportunidad. Si yo estoy preparado para cuando llegue la demanda, yo tendré mejores posibilidades de hacer mejor negocio. Si yo tengo recursos y puedo hacer una planta, en el caso mío particular, yo estuviese ahora construyendo una planta de gran capacidad para que cuando vengan las licitaciones, que de hecho ayer escuché que el presidente estuvo hablando de que están considerando lanzar nuevas licitaciones para proyectos energéticos. Entonces, si yo fuese de los empresarios que construyen como dueño de planta, de inmediato yo hoy en la mañana me hubiese levantado a ponerse en contacto conmigo para empezar a buscar los lugares donde hacer un proyecto de 400 o 500 megavatios. Sí, fíjate, tú has hablado algo importante de cara a nuestro apreciado público, y es el elemento que tiene que ver con los sectores de la economía. Nosotros tenemos 3 sectores de la economía que mueven la economía: el sector privado, el sector público y las cooperativas, o sea, el tercer sector famoso. Entonces, ¿cómo encaja? Vamos a ir a una pausa, pero ve pensando de cara a nuestro público, ¿cómo encaja el proceso en el que tú participas precisamente en esos sectores? Porque son sectores que algunos tienen asegurado el proceso de financiamiento y otros tienen que luchar por ese sector, por ese pedazo del pastel. Entonces, vamos a una pausa y al regresar vamos a estar hablando de los 3 sectores que mueven la economía dominicana. El sector privado, nadie puede decir que no. El sector público y el tercer sector que tiene que ver con las asociaciones sin fines de lucro. Ahí entran entonces las cooperativas con sus proyectos tan importantes que pudieran incluir el proceso de energía. Vamos a la pausa, señor director, y volvemos. Continuamos con políticas públicas, como dice el doctor Andrés Enrique, a quien enviamos un saludo cariñoso. Hemos estado enfatizando en el tema del sector energético, un sector tan importante, que ahora ha estado en un tiempo de crisis. Hubo momentos en el que se generaron una serie de críticas de la ciudadanía, en las cuales se quejaban precisamente de desabastecimiento del proceso de energía, de suministro de energía, y la pagamos cara, sin embargo no la tenemos. Entonces estamos conversando precisamente con un empresario que es del sector y que tiene una empresa que oferta los servicios de la energía fotovoltaica, que es un elemento que interactúa con la producción del carbón, con la producción del diésel, de los combustibles sólidos pesados, que ameritan un otro proceso. Entonces, amerita infraestructura. Entonces, vamos a darle paso al empresario para que entonces nos comunique del sector privado. Recordemos que enfaticé que la circulación del dinero solamente funciona a través del sector privado, sector público y el tercer sector, llamemos la cooperativa. Bien. Bien, para responder su pregunta que hacíamos antes de irnos a comerciales, ¿cómo el sector energético se relaciona con estos 3 sectores que son los que mueven el capital en el país? Así es. Bien, el sector público y el sector energético son los que tienen la mayor simbiosis, puesto que si no hay afinidades entre el sector público y el sector energético, se le crean caos a los gobiernos y puede poner el país en una situación de ingobernanza.
puede haber muchas revueltas populares, puede haber mucho desorden público que le hace mucho ruido y lastima la gestión gubernamental. Por lo tanto, es imprescindible para el gobierno que el sector energético se sienta bien, que el sector energético se sienta tranquilo, que se sienta respaldado, y esto se traduce en buenos contratos, buenos acuerdos, buenos negocios para el sector energético con el sector público. El sector privado, que son los empresarios que hacen que funcione el sector energético, entonces se interrelacionan entre los tres, digamos, el sector energético como el combustible que hace mover al sector público y el sector privado como la carroza que mueve al sector. Entonces, la relación del sector público y el sector privado es que del sector energético, es que el sector público, el privado, es quien pone los fondos para que el sector energético sea. Ciertamente hay muchos aportes del sector público, pero son los empresarios, al final de cuentas, quienes más invierten en el sector energético. Las plantas que hay ahora mismo instalándose en Manzanillo son iniciativas privadas. Y es conveniente que este tipo de iniciativa venga del sector privado porque hablamos de mucho volumen de capital. En el caso de Manzanillo, Power and Gas es un proyecto de alrededor de 1.700 millones de dólares. Si tuviese que salir del gobierno central todo ese dinero de inmediato, pues estaríamos poniendo en crisis otros sectores del gobierno y no fuera tan viable. Pero como existe el sector privado y es negocio para ellos hacer proyectos de estas dimensiones, aunque al final el gobierno lo pague, es un dinero que primero sale del sector privado. Y por último, el sector de las instituciones no lucrativas, las ONG y cooperativas, tienen varias iniciativas que son interesantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de reciclaje y el tema de producción de energía a partir de la basura. Existen tecnologías ahora mismo que a través de los residuos sólidos que se producen en las ciudades urbanas, los ayuntamientos tienen la capacidad de producir cantidades de energía que son bastante importantes. Hace unos años se hizo un estudio donde en Santo Domingo Este la basura que se desecha tiene el potencial de producir más de 150 megavatios al día de hoy. Esa es la capacidad de proveerle energía a más de 50.000 hogares. Pero para eso hay que hacer una iniciativa que aproveche esta basura, instalar una planta que trate esta basura, la convierta en combustible, luego se utilice una caldera, caliente vapor de agua y con una turbina de vapor, un generador de vapor, entonces produzcan energía eléctrica y la conecte a la red. Para mí es uno de los proyectos más interesantes porque la basura, para nosotros como sociedad, de manera habitual, ya no tiene ningún uso. Si tú puedes sacarle a la basura 150 megavatios de energía, es una gran cosa. Entonces hay muchos proyectos ecológicos que generalmente lo promueven cooperativas, ONG. Algunos son pequeños, la mayoría de los que he visto son pequeños, pero entiendo que también tienen el potencial de hacer proyectos grandes como este, para ayuntamientos grandes como los de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Son iniciativas que sería bueno explorar. Si aparecen algunos que estén interesados, podríamos ayudarles a armar ese tipo de estructura y tratar de ver su viabilidad técnica para ver si se pueden construir. Sería un aporte interesante a la ciudadanía. Creo que con eso respondo a su pregunta. Sí, fíjate, tú has tocado un punto importante. En realidad es el PNUD, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es quien está desarrollando precisamente a través de lo que es el desarrollo, el marco de la propuesta de las 17
Objetivo de Desarrollo Sostenible, viene precisamente presentando diseños que tienen que ver con la solución de problemas específicos. La basura se ha constituido, o los desechos sólidos urbanos, como actualmente son denominados, se han constituido en una verdadera problemática, dada la generación espontánea. O sea, el ser humano se come una galletica y tiene que destaparlo y generar un desecho sólido. Entonces eso va generando un proceso que es lo que se constituye en problema, la acumulación. Y no solo la acumulación, sino la subclasificación y la clasificación. Como epidemiólogo y salubrista tengo entendido que hay, por ejemplo, procesos que en los hospitales, en los centros, en las instalaciones de salud, donde precisamente los desechos sólidos pueden constituirse en un peligro, en el sentido de que pueden generar procesos de contaminación. Hay todo un sistema de clasificación. Se clasifican por colores, se clasifican precisamente por la característica del desecho. Hablemos del caso de los vidrios, hablemos del caso de los plásticos, que ya los plásticos en sentido general, para nosotros los que trabajamos en el proceso de epidemiología y salud pública, se ha constituido en un verdadero proceso de acumulación que genera daño. ¿Cómo genera daño? Tapa los invaluables, tapa los sistemas de drenaje, no fluyen los sistemas de drenaje y toda una serie de acumulación de agua, fruto de los aguaceros. O sea, cuando fluyen los aguaceros, se genera una serie de situaciones que hay barrios que no han sido urbanizados correctamente según una planificación que conlleve lo que es controlar la relación, el espacio. Y vemos que hay urbanizaciones que no tienen espacio. Hay urbanizaciones que tienen una condición de hacinamiento y allí entonces las personas viven una verdadera situación que le genera estado de irritación y lo predispone a la violencia. Precisamente hoy tú sugerías que uno de los temas que tratáramos fuera el de la violencia familiar, que yo prefiero llamar familiar y no intrafamiliar, es familiar, porque dado el hacinamiento que tenemos y dado que el ambiente hogareño se ha constituido en un punto en el cual se transfieren energías negativas en el proceso de acumulación del organismo, que hay irritabilidad y la persona sale irritable al trabajo, vuelve más irritable en las relaciones humanas que tienen y sostienen en los trabajos. Entonces se da un desequilibrio en tres espacios que yo considero siempre de alta importancia, que es el del trabajo, el espacio laboral, el espacio del hogar donde confluye la familia, los íntimos, los consanguíneos y el espacio de la vida social. Entonces allí se dan una serie de situaciones que generan altas tensiones. Y tú que trabajas con alta tensión, me proponía el tema precisamente de la violencia. La violencia es un problema complejo que tiene que ver con la sobrepoblación que estamos teniendo actualmente en el mundo, no en República Dominicana, en el mundo. Y la densidad poblacional, dependiendo de los grupos etarios, de la edad, el desarrollo hacia el sector productivo. Entonces, se da una situación entre el medio que acondiciona el medio educativo que prepara a los niños, los jóvenes hacia el sector productivo y se da una situación entonces en quienes contratan esos servicios. Y allí se da una situación, a veces me dicen los alumnos, pero doctor, fíjese, hay una situación, a mí me exigen, ya tengo la preparación, tengo el título, tengo la formación, la orientación, la vocación, yo me siento movido hacia tal sector, pero cuando coloco el currículum, me exigen una experiencia que precisamente al estar debajo de los 35 años no puedo tener esa experiencia. Entonces ahí se da una congruencia que no sé qué hacer. Entonces ahí es que estamos trabajando en los procesos de emprendimiento,
y el tercer sector de las asociaciones sin fines de lucro, apoyado por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio ahora adherido e integrado a lo que es el Ministerio de Hacienda, que actualmente teníamos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Allí funcionaba el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, que es lo que estamos hablando, que es el que se siente con una vocación de servicio para apoyar al sector de la población, que el sector público no alcanza sus recursos para satisfacer esas necesidades. Eso es. Y el sector privado, la condición que genera la anomalía es que no le interesa. Entonces ahí está regulado y obligado por lo que se llama la responsabilidad social, y están obligados a asignar una serie de fondos para apoyar los proyectos que tienen que ver con las asociaciones sin fines de lucro, con el Ministerio de la Presidencia, con el Centro de Fomento y Promoción de las asociaciones sin fines de lucro y las organizaciones internacionales como el PNUD. Y ahí es que precisamente en Santo Domingo Este hay todo un proyecto que está dirigido por nuestro amigo Milton Olivo, que dirige el programa de desarrollo de la asociación de la alcaldía de Santo Domingo Este en coparticipación, colaboración con el programa de las Naciones Unidas PNUD. Entonces ahí es que tú hablaste, entonces ahí se ha desarrollado una serie de programas que tienen que ver con el proceso, pero ahí vamos a traer a Olivo entonces para que trabaje esa parte tan importante. Mientras tanto vamos a ir a la pausa, pero voy pensando cómo ese proyecto y esa idea que tú tienes, que pues, es compleja, esa idea es compleja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sector financiero. El sector financiero tiene una característica, apreciado público, y es que busca la garantía de su dinero. Está bien, van a mover el dinero, pero aquí se mueve el dinero a través de un grupo, de una élite financiera y de una élite productiva. Y tú me perdonas porque tú estás en ese sector, pero ahí se da una situación. Está supeditado a la garantía. ¿Cómo garantizan estas personas? ¿En qué moneda? Hablamos ahora inclusive de la criptomoneda, de los bitcoins, todas esas, que son formas de garantía, que en un programa vamos a tratar ese tema tan complejo y tan importante. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos con políticas públicas, como dice nuestro querido doctor Andrés Enrique, a quien enviamos un saludo. Fíjate, concluimos el segmento anterior con una pregunta sumamente importante, que es cuando el sector financiero, que es un sector cuadrado, un sector lineal, hace la pregunta en esas discusiones de proceso de proyección, de desarrollo. Y dice, bueno, muy bien, pero ¿qué, cómo y cuándo se garantiza mi dinero, el retorno, lo que se llama ROI, el retorno inmediato de la inversión? Entonces, para esto, nuestro empresario Tony Domínguez nos tiene precisamente una respuesta rápida. Vamos allá. La respuesta contundente es que la garantía está en los contratos de compraventa de energía, el PPA. Ahora bien, en nuestro mercado eléctrico mayorista existe otra figura de negocio que es el mercado spot. De manera histórica, el mercado spot suele tener mejores precios que el mercado de contratos. Es decir, usted tiene un PPA que es un contrato a 10, 15 o 20 años, donde usted transa con el Estado Dominicano o con otro agente del mercado eléctrico mayorista una cantidad de energía por un plazo dado.
a un precio específico. Pero el mercado spot es el precio al que se está vendiendo energía para las personas jurídicas, digamos en este caso, las plantas generadoras, que están vendiendo o inyectando energía al CENI y que no tienen un contrato de largo plazo. Esos precios sin contrato suelen ser mayores, más altos, más caros que los precios del mercado de contrato. Lo que pasa aquí es que los financistas dicen, mira, yo prefiero un PPA, un acuerdo de compraventa de energía, estable en el tiempo, predecible, y no irme al mercado spot financiándote con mi dinero para que pase alguna cosa que yo no puedo prever, y el precio de la energía, en vez de subir o mantenerse por encima, como ha sido durante mucho tiempo, se desplome de una manera brusca e imprevista. Entonces, como el dinero que utilizan los empresarios para apalancarse es el dinero de la banca y es un dinero al que tienen que pagarle intereses, los empresarios prefieren tener PPA, contratos de compraventa de energía, y no utilizan las bondades que pudiera tener el spot. Sin embargo, algunos empresarios que son arriesgados, que tienen exceso de capital, exceso de liquidez, dicen, mira, yo voy a poner una planta. Y como el histórico dice que el spot es más caro, yo voy a vender en el spot. Y voy a mantener ese negocio y voy a ganar todo el rendimiento que tenga por encima el spot del mercado de contratos. Pero es una jugada muy arriesgada, aunque igual de arriesgado, así como arriesgado, también es lucrativo. Interesante, impactante, y le dedicamos a ustedes lo que los financiadores, los financieros, los agentes precisamente económicos que tienen que ver con uno de los elementos de la agencia económica, que es precisamente el proceso de financiamiento. Ahí tienen una respuesta. Entonces, en ese sentido, hay garantías que corren por monedas que no son las monedas tradicionales. En ese sentido, no hemos conversado, analizado ese tema, pero es bueno que lo dilucidemos porque hay gente que se dedican a la comercialización del Bitcoin, por ejemplo, la criptomoneda. Si sabe algo, por favor, y perdona el algo, diserta sobre lo que sabe precisamente sobre esa garantía. No conozco sobre las garantías que dan las criptomonedas, no tengo experiencia en ese rubro. Muy buena respuesta. Sé lo que son las criptomonedas, sé más o menos cómo funcionan, pero no la conozco como moneda de garantía para negocios. Bueno, hay precisamente agentes de financiamiento que su garantía la piden precisamente en las criptomonedas. Otro tema importante, y es que el sentir de las masas populares, cuando precisamente se le va la luz, o cuando vuelve la luz, como me dijo alguien, no, pero no hable, como investigador, no hable de precisamente de cuando se va, hable de cuando vuelve. Entonces, hablando que se genera por el desabastecimiento del parque, se generan esas situaciones tan indeseables y que generan tanto disgusto a nivel de la ciudadanía. El apagón, así como le conocemos nosotros los dominicanos, Sí. es un evento que socialmente impacta y psicológicamente también impacta, porque el apagón genera oscuridad y de manera natural la oscuridad nos da miedo. Entonces, no estamos acostumbrados, aunque nos pase todos los días un apagón, no nos acostumbramos, no nos sentimos identificados con la falta de energía eléctrica, o más bien con la falta de luz. Creo que es algo instintivo, que es algo de la evolución. Nos gusta poder ver, nos gusta poder tener luz y mirar,
Y aunque sea por un breve momento que tengamos energía, desde que empezamos a conocer la electricidad, los niños especialmente, se acostumbran rápido a que hay luz, a que hay energía eléctrica, aprenden los bombillos. Una de las cosas que hacen los niños, que he observado siempre, es que aprenden de manera muy rápida dónde encienden la luz, porque todos le tienen miedo a la oscuridad. Entonces, esa conexión que tenemos nosotros los seres humanos con la luz, con la claridad, nos crea mucho malestar cuando escasea. Y una de las fuentes de escasez, como empezando el programa, estuvimos hablando de cómo hubieron algunos momentos donde hubo mucha convulsión porque estaba escaseando la falta de producción energética. Ahora mismo, con el tema de las renovables, las plantas fotovoltaicas, en el mediodía, por ejemplo, se da un fenómeno conocido como cool timing, que es un recorte necesario de la producción energética porque está encendida todas las plantas térmicas del país y están también encendidas y a máxima capacidad todas las plantas fotovoltaicas. Es una tragedia en términos de inversión que a veces es necesario apagar plantas fotovoltaicas porque las térmicas no pueden apagarse en ese momento, porque apagar una planta térmica puede generar o degenerar más bien en un blackout, entonces, o en un daño del equipo. Una planta que son tan costosas, ahorita les mencioné Manzanillo, 1.700 millones de dólares. Usted ponerse a arriesgar una planta tan costosa para bajarla, para que entre en las renovables, es un tema un poco complicado. Entonces es más fácil gestionar la energía de la planta fotovoltaica, mandarla a apagar, pero da como resultado que ese sol que no aprovechamos se perdió. Una alternativa que tiene el hombre es usar las baterías. Y esas baterías se conocen en los sistemas de almacenamiento de energía como BESS. Esas baterías, en nuestro sistema actual todavía no tenemos muchas instaladas. La ET está haciendo un esfuerzo ahora mismo por licitar 600 megavatios de BESS para tener una capacidad de almacenamiento de 1.200 megavatios hora. Y lo que pretende hacer con esa capacidad instalada es absorber un poco el cool timing para que en vez de mandar a apagar los parques y dejar de aprovechar ese sol, mandar la energía a ese sistema de almacenamiento y luego poderla ir gestionando poco a poco en la medida que el día avanza. Probablemente 600 megas no son suficientes, pero es una cantidad importante. Muy bien. Gracias, empresario Tony. Es para nosotros un placer concluir este fin de semana el proceso de desarrollar temas que tengan que ver con la política pública, que es el sentir del doctor Andrés Enrique y nosotros en el sentido general. Gracias por su atención. Hasta una próxima entrega.